Hola, amigos de la historia. Hoy viajaremos a la antigua Grecia para conocer al hombre que cambió para siempre la forma en que pensamos, Platón. De joven caminó con el nombre de Aristócles y creció en una Atenas brillante como el esplendor del mármol, pero llena de sombras. Entre guerras, mentiras y ambición, encontró una luz, a un maestro que lo hizo despertar, un tal Sócrates. La muerte de su maestro lo llevó a buscar una verdad más allá del mundo visible, una verdad que lo guió desde los templos de Egipto hasta la fundación de la Academia, el primer refugio del pensamiento libre. Pero su mayor descubrimiento no estaba en los libros, sino en una pregunta que aún nos persigue. ¿Vivimos en la realidad o seguimos prisioneros en la cueva? Atenas, siglo V a.C. Una ciudad que brillaba con la fuerza de la democracia, pero que también temblaba bajo el peso de sus propias contradicciones. Calles llenas de comerciantes, filósofos y soldados. Templos donde se oraba a dioses caprichosos. Plazas donde la palabra podía ser más poderosa que la espada. Y donde cada gesto, cada susurro, podía significar la vida o la muerte de un hombre. Allí caminaba Aristócles, un joven de noble cuna, cuyo nombre aún no resonaba en la historia. Su familia le ofrecía privilegios, educación refinada, acceso a los salones más influyentes, maestros privados y contacto con poetas, matemáticos y estrategas políticos. Pero Aristócles no se conformaba con títulos ni riquezas. Sentía un vacío, una inquietud que lo empujaba a buscar algo más profundo, algo que ni los oráculos ni los discursos políticos podían ofrecer, algo que pudiera sostener el alma frente al caos de Atenas. Fue entonces cuando lo encontró, Sócrates, un hombre que caminaba descalzo, que hablaba con la fuerza de un río y la paciencia de los siglos. No enseñaba doctrinas, sino que interrogaba. No ofrecía respuestas, sino preguntas que desarmaban certezas. Platón quedó fascinado. Cada conversación con Sócrates era un desafío al mundo que creía conocer. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien? Pero Sócrates no solo enseñaba filosofía, desafiaba la ciudad misma. Se dice que caminaba por los mercados interrogando a los poderosos y burlándose de la arrogancia de los sabios, que discutía con políticos en la plaza, exponiendo su ignorancia y mostrando que incluso los líderes podían estar equivocados, que no temía a los ricos, a los soldados ni a los jueces, y que su valentía se convirtió en un faro para algunos y en un peligro para otros. Y Atenas, con toda su luz, también era despiadada. En el año 399 a.C., Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud y por impiedad. Fue obligado a beber cicuta, y su final se convirtió en un símbolo. La virtud puede ser peligrosa y la sabiduría un riesgo mortal. Platón comprendió que la verdad no se defiende con armas ni con leyes. Se defiende con coraje, con la valentía de permanecer firme frente a la oscuridad. Y si quieres profundizar más en la vida y el pensamiento de Sócrates, al final de este video te dejaré un enlace a mi episodio dedicado a su historia. El hombre que mira solo lo visible vive como un prisionero de su propia cueva. Desde entonces, la vida de Platón se transformó en una búsqueda incesante: viajar, aprender, observar y cuestionar todo lo que le rodeaba. Viajó a Megara y Egina, donde conoció matemáticos y pensadores olvidados, custodios de secretos que combinaban lógica, números y filosofía. Se relacionó con diplomáticos, comerciantes y líderes, explorando la tensión entre poder y moral, y observando cómo la política podía corromper incluso los ideales más puros. Durante uno de sus viajes, se cuenta que Platón presenció un ritual secreto en un templo dedicado a Apolo, en Egina, donde sacerdotes trazaban figuras geométricas en el suelo mientras recitaban versos antiguos que describían el cosmos. Aquella experiencia le enseñó que el conocimiento no era solo humano, sino que tenía raíces en algo mayor, invisible y eterno. Comprendió que la justicia en la ciudad era solo un reflejo imperfecto de la justicia verdadera, la que reside en el alma, y que el poder sin virtud,
la riqueza sin sabiduría eran sombras que podían desviar a los hombres del camino de la verdad. Pero su viaje apenas comenzaba. Más allá de Atenas, más allá de los discursos y los templos, había secretos antiguos, misterios de los números, de los astros y del alma humana, que esperarían a quien tuviera el valor de buscarlos, y Platón estaba dispuesto a enfrentarse a ellos, aunque implicara viajar por mares desconocidos, enfrentarse a tiranos y desafiar a la propia sociedad que lo vio nacer. Solo quien se atreve a salir de la cueva puede comprender la luz que habita más allá de las sombras. Tras la muerte de Sócrates, Platón sintió que Atenas se había vuelto demasiado pequeña para su mirada. La ciudad que antes lo había formado ahora le parecía limitada, injusta y saturada de apariencias. Cada esquina, cada plaza, le recordaba que los hombres podían vivir engañados por lo que veían, que la verdad estaba escondida tras las sombras. Impulsado por esa inquietud, emprendió viajes que lo llevarían más allá de lo conocido. Primero por el sur de Grecia, luego hacia Sicilia y Egipto, buscando respuestas que ningún filósofo ateniense podía ofrecerle. Era una búsqueda de lo invisible, de lo eterno, de aquello que las palabras no podían nombrar. Egipto fue un espejo de otro tiempo. Allí, entre templos alineados con las estrellas y pirámides que habían sobrevivido milenios, Platón descubrió secretos que los hombres comunes jamás verían, mapas celestes que describían el orden del universo, rituales antiguos donde la música y la geometría se mezclaban, fórmulas que buscaban la armonía de la vida y la muerte. Escuchaba relatos de sacerdotes que hablaban de dioses caminando entre los hombres y de civilizaciones olvidadas que conocían la proporción de todas las cosas. Se dice que incluso tuvo acceso a papiros que describían matemáticas como si fueran poesía, donde cada número era un símbolo de la divinidad. En Italia, en Crotona y en las ciudades de Magna Grecia, encontró escuelas de matemáticos y filósofos que consideraban a los números no solo herramientas, sino seres sagrados, con vida propia. Cada figura geométrica, cada proporción, era un reflejo del cosmos, un lenguaje secreto que unía lo humano con lo divino y que le reveló algo que cambiaría para siempre su filosofía. El mundo que percibimos es solo un reflejo, una sombra de un orden superior. La luz verdadera, comprendió Platón, no se encuentra en la riqueza, ni en la fama, ni en los honores que la ciudad entrega a los poderosos. Está en un mundo de ideas, perfecto, eterno e inmutable, donde la justicia, la belleza y la bondad existen incluso antes de que los hombres las nombren o las olviden. Cuando regresó a Atenas, fundó la Academia, un lugar que sería el primer templo del pensamiento libre en Occidente. Y aunque Platón nunca pudo conocer este canal, tú sí puedes ser parte de él. Si te está gustando la historia, acompáñanos con un reflexivo like y sigue explorando estos caminos del conocimiento. La Academia era un santuario donde la mente podía explorar sin miedo. En la entrada de aquel jardín dedicado a Academo, colocó una advertencia que se volvió legendaria: que no entre nadie que no sepa geometría. Era un recordatorio de que el conocimiento y la verdad requieren disciplina, paciencia y rigor. Pero la vida de Platón no estuvo exenta de peligros ni de experiencias que lo marcarían para siempre. Durante uno de sus viajes a Sicilia, fue secuestrado y vendido como esclavo. El joven filósofo, rodeado de cadenas y desconocidos, comprendió que la sabiduría, por sí sola, no protege del mundo cruel. Solo la prudencia, la valentía y los vínculos humanos podían salvarlo, y fue gracias a un amigo que pagó su rescate que volvió a la libertad. Entre viajes, enseñanzas y aventuras, Platón desarrolló su alegoría de la cueva, la metáfora que aún hoy nos obliga a cuestionar lo que creemos real. Hombres encadenados desde el nacimiento, creyendo que las sombras proyectadas en la pared son la realidad. Solo quien se atreve a salir, quien se enfrenta a la luz y a la verdad, puede comprender lo que es eterno. No hay mayor peligro que confundir la sombra con la realidad, ni mayor valor que mirar la luz de frente.
Y así, mientras la mayoría de los hombres vivía distraído por las apariencias, Platón comenzaba a comprender que el conocimiento no es solo un tesoro intelectual, es un viaje hacia la esencia misma del mundo, un viaje que solo los valientes se atreven a emprender, porque detrás de cada sombra hay una luz que espera ser descubierta, y Platón estaba decidido a encontrarla, sin importar cuán lejos o peligroso fuera el camino. Platón regresó a Atenas con la cabeza llena de visiones y secretos de civilizaciones lejanas. Había visto templos alineados con las estrellas, números que hablaban de dioses y rituales que conectaban la vida con el cosmos. Pero la ciudad seguía siendo un lugar de sombras, políticos ambiciosos, ciudadanos distraídos y una democracia que, aunque brillante, a veces premiaba la apariencia sobre la verdad. Y allí, en medio de ese caos, Platón comenzó a imaginar lo imposible. Un estado guiado por la sabiduría, no por la ambición. Un mundo donde la justicia y la razón fueran más que palabras vacías. En la República, dibujó su visión de la ciudad perfecta. Un filósofo rey, un ser que hubiera visto la luz de las ideas y regresara al mundo humano para guiar a los demás con justicia. Sus ideas no eran solo teoría, eran un mapa hacia un futuro, donde los hombres podrían vivir con ética, virtud y conocimiento, lejos de la corrupción que él había observado en Atenas. Pero su sueño chocó con la realidad. Durante sus viajes a Sicilia, intentó influir en Dionisio I, el tirano de Siracusa, mostrándole que el poder debía servir a la verdad, no a los caprichos del orgullo. Platón enseñó filosofía a la corte, aconsejó sobre justicia y gobierno, e incluso organizó programas de educación para los jóvenes de la ciudad. Sin embargo, su sabiduría fue percibida como amenaza. Fue encarcelado, exiliado y humillado, y solo logró escapar gracias a aliados discretos que creyeron en su visión. De regreso a Atenas, la academia florecía. Era un lugar donde los jóvenes estudiaban matemáticas, filosofía, música y astronomía. Allí, Platón enseñaba que el conocimiento sin virtud es tan peligroso como la ignorancia sin poder, y que la educación debía formar no solo mentes brillantes, sino almas justas. Se decía que incluso en las discusiones más acaloradas, Platón podía transformar un debate en un viaje hacia lo eterno, llevando a sus discípulos a cuestionar todo lo que creían saber. Exploró los límites del alma humana, la inmortalidad, la reencarnación, la memoria de lo eterno. Sus diálogos no eran simples libros, eran mapas hacia la eternidad, pistas para comprender un mundo donde las sombras se desvanecen y la luz revela lo invisible. Y aún así, Platón era humano, poeta, viajero, maestro, prisionero y testigo de la fragilidad humana. Se cuenta que mientras enseñaba, contemplaba la ciudad desde la academia y meditaba sobre el destino de sus conciudadanos, consciente de que la verdad no siempre es bienvenida y que la sabiduría puede ser un riesgo para quien la posee. Durante sus últimos años, continuó escribiendo y enseñando, mientras la Atenas que tanto amaba cambiaba alrededor suyo y nuevos desafíos surgían para sus discípulos. Finalmente, murió en Atenas, a los 80 años, mientras sonaba música en una boda, como si la vida y la celebración se entrelazaran con el final de su existencia. Pero sus ideas se convirtieron en faros que atravesarían siglos, iluminando a Aristóteles, a pensadores cristianos, racionalistas y a todos aquellos que hoy buscan entender lo invisible. Se dice que incluso en la actualidad, cada vez que cuestionamos lo que creemos real, cada vez que buscamos la luz más allá de las sombras, el eco de Platón resuena. El poder sin conocimiento es ciego, la sabiduría sin acción es muda, porque Platón nos enseñó que no basta con conocer la verdad, hay que vivirla, enseñarla y protegerla, que la auténtica grandeza de un hombre no se mide por su riqueza ni por sus títulos, sino por su capacidad de elevar a los demás hacia la luz, aunque el mundo siga atrapado en las sombras. Han pasado más de 2000 años y Platón sigue vivo, no en carne ni hueso,
sino en cada libro que leemos, en cada sistema filosófico que estudiamos, en cada pensamiento que intenta comprender lo invisible. De él nació la idea de que existe un orden detrás del caos, una verdad detrás de la apariencia, y que lo que percibimos con nuestros sentidos es solo un reflejo de algo más profundo y eterno. Hoy, en un mundo saturado de información, imágenes rápidas y opiniones fugaces, su mensaje resuena con fuerza. Nos recuerda que no todo lo que vemos o creemos entender es real, que debemos aprender a mirar más allá de la superficie, a cuestionar lo que nos presentan como verdad y a buscar aquello que permanece cuando todo lo demás desaparece. Cuando una máquina intenta pensar, cuando un ser humano se pregunta qué es real y qué es ilusión, el eco de Platón sigue allí, suave pero eterno. Lo visible es solo la sombra de lo eterno, y quien se atreve a buscar la luz puede encontrar su propia verdad. Porque la verdadera libertad hoy no está en lo que compramos, en lo que mostramos, ni siquiera en lo que creemos saber. Está en nuestra capacidad de cuestionar, de elevar la mirada, de salir de la cueva y enfrentar la luz, aunque nos deslumbre. Platón se fue, pero sus ideas permanecen. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta travesía. Si esta inmersión en la vida y el pensamiento de Platón te inspiró, te hizo reflexionar o te dejó una enseñanza, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Yo soy Rodrick y te espero en el próximo episodio para seguir recorriendo juntos los caminos del pensamiento, la filosofía y la historia que nos enseñan a mirar más allá de las sombras.